Bueno, chicos, entonces vamos a continuar esta clase básica. Vamos a ver esta parte de semiología, que es relativamente sencilla, pero hay que sistematizarlo de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces vamos primero con la semiología pura, ¿no? La inspección. Antes de ir a la inspección, recordar, quizás esto no lo ponemos en un cuadro, no es muy necesario, pero recuerden que la semiología respiratoria es muy rica y siempre recordar que los conceptos básicos de cronicidad, por ejemplo, específicamente de la tos, de la disnea, mayor de 3 meses, la temporalidad de 3 meses es fundamental, ¿ok? Una tos es crónica después de 3 meses, una tos es subaguda, una tos es aguda menos de 2 semanas. Tener en cuenta siempre que la tos puede ser seca, productiva, ¿no? Las características de la tos, pues una tos perruna, quintosa, ¿no? Apagada, bitonal, o sea, hay una serie de características en lo que es la semiología de la tos y también de la disnea. Recordad que la disnea puede ser respiratoria, puede ser cardíaca y la disnea puede ser mixta también. La diferenciación en exámenes auxiliares, que hoy en día nos es útil para poder diferenciar, por ejemplo, una disnea, recordad siempre que una disnea respiratoria, de una disnea, para diferenciarlo de una disnea cardíaca, ¿no? La prueba más fidedigna hoy en día es el ProBNP, el péptido natriurético atrial, en este caso ProBNP es el dosaje, el péptido natriurético cerebral que se realiza y que definitivamente un valor mayor de 300 nos está indicando de que esa disnea es de origen sobre todo cardiogénico. Si tienes más de 1000 no tienes la menor duda de que eso es incluso descompensación cardíaca e insuficiencia cardíaca. Entonces esto nos ha servido hoy en día como una de las grandes pruebas para poder diferenciar rápido, ¿no? Cuando tenemos la duda clínica de una disnea respiratoria y una disnea cardíaca. Recuerden que muchas patologías que hemos visto, ¿no? Y que vamos a volver a revisar, sobre todo, por ejemplo, el EPIT. El EPIT, ¿qué cosa tienes para sospechar? Tos seca, pero tos seca y crónica asociado a disnea, pero no una disnea de origen respiratorio, obviamente, de tipo progresiva, ¿no? Entonces, los pacientes vienen después de meses de haber tenido aquejando estos datos. Entonces, eso tener mucho en cuenta, ¿no? La disnea puede ser también súbita. Si a mí me dice disnea súbita, ¿qué es lo primero que pienso? Una disnea súbita, lo primero que pienso es tromboembolismo pulmonar, pero también puede ser un neumotórax, ¿no? Un neumotórax, atención, un neumotórax. La ruptura súbita también de una bula puede provocarme una disnea de origen súbito. También la disnea súbita asociada a dolor torácico, ¿no? De origen cardiogénico. Entonces, tener todo eso en cuenta en lo que es la anamnesis. La inspección. Entonces, el examen clínico clásico, la inspección. Cuando yo hago una inspección a un paciente, voy a observar, por ejemplo, la postura, fundamental, la simetría en la respiración. Puede haber desbalances en la ventilación. Entonces acá lo que voy a observar la ventilación. Siempre recordar que el esfuerzo respiratorio, o sea, las respiraciones y con el ritmo y frecuencia, el esfuerzo respiratorio es básicamente abdominal. Entonces la distensión del epigastrio. Entonces la respiración normal, diafragmática, es básicamente abdominal, ¿ok? Es abdominal y con distensión, sobre todo del epigastrio y del abdomen, o sea, se eleva el abdomen. Entonces, eso evidencia el funcionamiento del diafragma, eso es normal. Mientras que la respiración, ¿no? Con déficit diafragmático, generalmente o la respiración forzada, tiene que ver con una distensión del tórax. Entonces, va a haber la distensión torácica. Entonces, el patrón torácico es un patrón de esfuerzo. Es un patrón de esfuerzo fundamentalmente cuando hay alguna disfunción o cuando se requiere mayor profundidad o cuando el diafragma está comprometido de alguna manera. Incluso puede ser mecánico. Si alguien está usando una faja, ustedes verán que es lo más frecuente. ¿Quién hacen típicas respiraciones torácicas? Y es sobre todo apical. La respiración apical se llama, ¿no? Torácica apical, típica de aquellos que usan fajas. Entonces ustedes ven una mujer respirando de esa manera, está fajada. Bueno, los hombres también se fajan hoy en día, por si acaso. Entonces no solamente el patrón es lo clásico que se suele leer, ¿no es cierto? El patrón respiratorio de ese tipo. O sea, la observación de los espacios intercostales nos sirve también para darnos cuenta de los tirajes, los politirajes, ¿no? Y el color y condición de la piel es fundamental también para poder ver qué cosa. No solamente ver la cianosis, que puede ser periférica, ¿no? En los dedos, ¿no? O si va a ser central a nivel de los labios y mucosas. Periférica a nivel de la piel, los dedos, ¿no? Las uñas, y central a nivel de los labios y la mucosa, ¿ok? Y la presencia de masas en el tórax. Recordando los patrones, ahí sí vamos a ver cómo es una respiración normal, 15 a 20 respiraciones por minuto, ¿no es cierto? La eupnea, ¿no es cierto? Más de eso, recordando la taquimnia, más de 20 respiraciones, generalmente una taquimnia leve a moderada va entre 20 a 30 y una taquimnia severa mayor de 30, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta eso y se correlaciona con lo que siempre vamos a ver. Cuando dicen crisis esbética severa, ¿cuánto tiene frecuencia respiratoria? Mayor de 30, característico. La bradimnia, ¿ok? La bradimnia, que generalmente cuando tienes una frecuencia menor de 12, entonces, ¿no? Una frecuencia menor de 12 respiraciones por minuto. El paciente, cuando solemos ver bradimnias, generalmente pacientes que están con toxicidad por medicamentos y aquellos que tienen problemas de disfunción a nivel central. El apnea, que es la ausencia de respiración, ¿no? La ausencia de respiración, por lo general, paro respiratorio cuando pasa ya de 20 segundos. La hipernia es la profundidad, entonces tengo mayor profundidad. Una taquimnia solamente es incremento de la frecuencia. Una hipernia es incremento de la profundidad respiratoria, ¿ok? El incremento de la profundidad. La combinación de ambos, yo tengo taquimnia con hipernia, ese es el típico Kussmaul, mayor profundidad y rapidez. En el Kussmaul no solamente se respira rápido, sino profundo, muy profundo, y eso es básicamente para poder hacer el intercambio, poder excretar ¿qué cosa busca el Kussmaul, que es clásico de la acidosis metabólica? Lo que busca es fundamentalmente expirar CO2, o sea, eliminar ácido volátil, porque tengo exceso de ácidos no volátiles o tengo alguna circunstancia por la cual estoy perdiendo bicarbonato, ¿ok? Entonces tengo estas características. Patrones ya anormales, completamente anormales, Cheyne-Stokes. Un patrón de Cheyne-Stokes que generalmente está en función de problemas metabólicos, daños crónicos a nivel central, secuelas de accidentes cerebrovasculares, hemorragias e incluso neurodegenerativos centrales. Entonces es un patrón, ¿no? En el cual primero hay una hipopnea, porque si hay una hipernia, recuerden que también hay una hipopnea.
la hipopnea, o sea, cuando se respira muy superficialmente. Mayor profundidad, hipernia, menor profundidad, poca hipopnea. Cuando vemos hipopnea en un diagnóstico, así como hipopnea y apnea asociado, apnea del sueño, porque en realidad la apnea del sueño es apnea-hipopnea observada durante el sueño. Ok. Entonces acá tenemos hipopnea que va terminando, incrementándose hasta hacer una hipernia y después va disminuyendo hasta pasar una apnea. Ese es el típico Cheyne-Stokes, que como decíamos se puede ver desde problemas metabólicos, como por ejemplo una cetoacidosis o pasando incluso una estado hiperosmolar, pasando por stroke o accidentes cerebrovasculares. Y el patrón del moribundo, el patrón de Biot, que es generalmente un paciente que suele hacer periodos de apnea después de tener periodos de ventilación más o menos profundos, irregulares, y de ahí se hace patrones de apneas frecuentes. El patrón de Biot. Esa es la inspección. Entonces ya viene de ahí lo más invasivo que vendría en el examen, la palpación. Entonces uno tiene que primero, ¿no? Ya uno observó el tórax, ojo que también en la inspección uno tiene que ver la forma del tórax, ¿no? La forma del tórax puede tener una forma piriforme, ¿no? Que es muy angosta de su base, o un tórax dilatado, lo que se llama un tórax, ¿no? Típicamente enfisematoso, ¿no? O sea, un tórax hiperinsuflado, ¿no? Pueden tener deformaciones, tórax en quilla, o sea, tiene varias posibilidades. En la palpación uno va a evaluar eso. Y uno va a poder tocar el subcutáneo y poder, por ejemplo, encontrar enfisema subcutáneo. Muy frecuentemente visto en quienes el enfisema subcutáneo, en los pacientes asmáticos, ¿no? Con crisis severas, pero también en los pacientes que tienen neumotórax. ¿Ok? Ver edema, recuerden que existe, ¿no? Puede haber edema, puede haber ingurgitación, ¿no? de las venas superficiales, cuando hay, por ejemplo, un edema en esclavina típico, y el dolor a la palpación, que también es fundamental, especialmente en las uniones condrocostales, el típico síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze, donde uno puede verificar el dolor justo en el punto de inspiración. El paciente dice, tengo dolor torácico, ¿te duele al inspirar? Sí, en la inspiración profunda, justo ahí me duele. ¿Dónde te duele? Te señalan con el dedo, tú le tocas y, ¿no? Ese es típico del síndrome de Tietze, donde la costocondritis, la inflamación costocondral. Las vibraciones vocales, uno coloca la mano de esta manera y puede ir palpando en los espacios lo normal de las vibraciones vocales. Lo interesante es que la vibración vocal está generalmente disminuida en casi todas las patologías de pulmón clásicas. Derrame pleural, neumotórax, suelen estar disminuidas, y por el contrario, la vibración vocal suele estar incrementada en la consolidación. Y eso me permite hacer una buena diferenciación, ¿ok? Entonces, la consolidación es característicamente vibración vocal incrementada, ¿ok? Esa es una característica, mientras está severamente disminuida, ¿no? Está severamente disminuida en el neumotórax, o abolida. El neumotórax está abolida también en el derrame pleural, ¿ok? Y puede sentirse en forma vibrante a nivel de lo que es la cavidad pulmonar. De ahí tenemos las disminuciones, como decíamos, la atelectasia, disminución del murmullo, el enfisema, el derrame pleural y el neumotórax, que es clásico, ¿no? Entonces acá hay un incremento, pero incluso con vibración de lo que es la consolidación, de lo que es la vibración, las vibraciones vocales clásicas. Una vibración vocal es fundamental en una pregunta de semiología para poder diferenciar justamente, que es una pregunta clásica, la consolidación de estos dos, que es típico, ¿no? Diferenciarlo, que es básicamente el derrame pleural, el neumotórax y el enfisema, donde aquí está prácticamente abolido. La vibración vocal está abolida. De ahí tenemos lo que es la percusión. Entonces, la percusión, donde fundamentalmente podemos buscar la hipersonoridad, o podemos encontrar el tono mate clásico, ¿no? O el tono submate, ¿ok? Entonces, el tono típicamente timpánico es el tono hipersonoro. Tono timpánico, y el tono bajo de tambor es el normal, y el derrame pleural es el mate, ¿no? El tono mate del típico del derrame, también de la consolidación, la neumonía, y también de la fibrosis en su etapa más avanzada, cuando forma ya gránulos fibróticos, ¿no? O nódulos fibróticos. Entonces el mate es el derrame pleural clásico, la neumonía, ¿no? La consolidación, las masas, es mate, ¿no? Mientras que timpánico, hipersonoro, de fundamentalmente el neumotórax, ¿no? El neumotórax, el enfisema. Tenemos entonces la auscultación y los puntos auscultatorios, ¿no? Entonces tenemos los puntos auscultatorios y la manera en que uno debe auscultar en paralelo siempre, ¿no? Y alejándose después en las bases, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Los sonidos básicos, ya sabemos que el sonido pulmonar básico, llamado murmullo vesicular, es un sonido, ¿no? El sonido de inspiración, expiración clásico. Los sonidos traqueales que podemos tener, ¿no? Los sonidos traqueales o transmitidos. Y los sonidos adventicios, que ya son los sonidos que se producen por patología, la sibilancia, que es básicamente el pasaje dificultoso, obstructivo, a nivel básicamente bronquiolar, ¿no? Bronquiolar y de conductos alveolares, fundamentalmente donde se produce la mayor parte de la broncoconstricción. Los roncos, que son típicamente bronquiales, ¿no? Y las crepitaciones y los subcrepitantes, que básicamente las subcrepitaciones tienen que ver con la movilización de secreciones a nivel de conductos y bronquiolos, y la crepitación a el movimiento dentro del alveolo. Entonces, la crepitación es netamente alveolar, mientras que la subcrepitación, conducto bronquiolo, donde se moviliza secreciones. Ok. Siempre recordar que hay sonidos transmitidos, especialmente la transmisión de la voz. En la transmisión de la voz podemos tener la transmisión incrementada, la broncofonía, ¿no? Y podemos tener la pectoriloquia, que es la transmisión incrementada a través de las consolidaciones o a través, ¿no? A través del borde entre lo que es el agua y el aire. Entonces vamos a ver esto en el croma. Entonces vamos acá a explicar en este croma lo que ustedes ya conocen, pero son cosas importantísimas respecto a estos patrones, ¿no? Condensación, atelectasia, derrame pleural y neumotórax. Entonces, consolidación, ¿no? Consolidación, condensación, como ven ustedes acá, la condensación o la consolidación, como ven ustedes acá, ¿no? Donde el parénquima tiende a hepatizarse. ¿Dónde se ve?
La condensación como consolidación, fundamentalmente neumonía, neoplasia, edema agudo de pulmón, el infarto pulmonar, el absceso pulmonar, ¿ok? El distrés respiratorio. Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, en la inspección que habíamos dicho, va a haber lo clásico, disnea, tiraje, ¿no? Y la distensión va a estar disminuida. Entonces, algo que es común a todos los patrones, vamos adelantando, va a ser la disminución de la distensión o amplexación, la disminución de la amplexación. Entonces, eso lo primero que se va, porque no hay un buen llenado pulmonar. Entonces, en todos los patrones, condensación, atelectasia, derrame, neumotórax, va a haber una disminución de la amplexación o distensión del pulmón. Pero en la inspección, también, ¿no? En la inspección no hay mayor ahí diferencia. Donde está la diferencia es en la palpación. Y ahí tenemos en la palpación las vibraciones vocales. Habíamos dicho justamente que las vibraciones vocales eran claves. La vibración vocal, ¿no? Que normalmente uno siente, uno tiene que palpar una vibración vocal, la transmisión de la voz, ¿no? El paciente debe hablar normalmente, decir una palabra de tipo grave, 33, ¿no? Etcétera. Entonces uno tiene que hacer, ¿no? Diga 33 varias veces, uno pone el dorso, ¿no? En la cara lateral de la mano, en los espacios, y uno tiene que poder sentir la transmisión a través de las vibraciones en la mano. Entonces uno va sintiendo ahí, va a estar totalmente disminuida o desaparece en realidad en el neumotórax. Hay una desaparición de las vibraciones vocales. En el derrame pleural va a haber una desaparición básicamente en el área, ¿no? En el área, ¿no? del derrame, y va a incrementarse por encima del mismo. ¿Se dan cuenta? Miren, esto es interesante. Igual en la atelectasia también hay desaparición de las vibraciones vocales. Pero lo interesante de todo esto es que se incrementan en la consolidación. En la consolidación, incremento. Entonces, el patrón consolidativo, de consolidación, tiene un incremento de las vibraciones vocales. Y esto es clave. Ustedes ven incremento de las vibraciones vocales, puede ser neumonía, puede ser tumor, puede ser masa. Entonces, eso tiene que ver ustedes, es consolidación. Entonces, incremento de la vibración vocal, una de las primeras claves para poder diferenciar entre lo que es atelectasia, lo que es derrame y neumotórax respecto a la consolidación. Okay. La percusión, recordando siempre que la percusión, el típico timpánico va a ser ¿quién? El neumotórax. Miren que el neumotórax uno va a ver que es típicamente timpánico. Entonces, si queremos nosotros ya caracterizar el neumotórax, ¿qué vamos a ver? Sabemos que hay disminución de la amplexación, ¿ya? Pero hay algo más en la inspección, el abombamiento del emitor. Entonces, uno va a ver un emitor que el paciente va a tener más elevado, más abombado. ¿Por qué? Porque hay presión del aire. Entonces, abombamiento, ¿no? Uno, la palpación que puede encontrar, a la palpación puede encontrar, por ejemplo, no está acá, pero uno puede encontrar enfisema subcutáneo, un neumotórax. Uno puede encontrar enfisema subcutáneo, ¿ok? Además de eso, desaparición de las vibraciones vocales. Entonces, un neumotórax, ¿qué característica tiene? ¿Cómo va a verse en un neumotórax? ¿Cómo se va a ver el mediastino? Miren ustedes. Acá está el neumotórax, en el lado izquierdo. El mediastino va a estar desplazado hacia el lado derecho, contralateral. La tráquea va a estar desplazada hacia el otro lado, ¿no? Desplazada hacia el otro lado. ¿Quién tiene esto al contrario? La atelectasia. La atelectasia tiende a jalar hacia un mismo lado la tráquea y el bronquio. Mientras que el neumotórax desplaza, ¿ok? Y el derrame, dependiendo del volumen, puede desplazarlo cuando es masivo, más de 2/3, o es indiferente, junto con la consolidación. Pero el neumotórax siempre tiende a desplazar hacia el otro lado, contralateralmente, la tráquea y el bronquio, o sea, el mediastino, ¿ok? Entonces, eso es característico. Neumotórax, timpanismo. Típicamente timpanismo, ¿ok? Con la voz, hipersonoridad, timpanismo, vamos a ver desaparición de las vibraciones vocales, no hay amplexación, la amplexación muy disminuida. ¿Cómo vamos a ver el neumotórax? Abombado, típicamente abombado, ¿no? Amplexación, como decíamos, ¿no? Movimientos disminuidos. ¿De quién? En neumotórax, característicamente, lo vemos, ¿no? Ruptura de bulas, el enfisema, el EPOC suele producir neumotórax. Habíamos dicho justamente, paciente con EPOC que súbitamente, ¿no? Produce disnea, primera posibilidad, paciente con EPOC, neumotórax. Por eso incluso tenemos una pregunta de estas clásicas, ¿no es cierto? Entonces, los neumotórax, como decíamos, las causalidades pueden ser, estas son las causalidades espontáneas y la traumática, característico. Entonces, eso es caracterizando el neumotórax. Entonces, neumotórax versus ¿quién? Neumotórax versus derrame, ¿no? Ambos tienen vibraciones vocales abolidas, ¿no es cierto? El derrame específicamente en el área del derrame, aunque puede estar incrementado en el borde superior. Pero hay una gran diferencia entre neumotórax y derrame. Es en la percusión. La percusión, timpanismo, neumotórax, mate. El otro es totalmente lo contrario. No es ni siquiera submate, sino es mate completo. Y es una matidez que puede ser desplazable. O sea, en el derrame, uno puede echar al paciente, ¿no? En reposición de Trendelenburg y puede desplazar completamente la matidez, una matidez desplazable sobre el derrame, ¿no? Y característicamente, ¿no? También suele ser mate la atelectasia, porque recuerden que se consolida ese lado, y la condensación, submate o mate también. Pero sobre todo, ¿quién es mate? Derrame pleural. Entonces, yo no puedo con la percusión diferenciar un derrame de una condensación o atelectasia, pero sí lo puedo diferenciar de un neumotórax. Y en cambio, con la vibración vocal, ahí sí diferencio la condensación. Entonces, la condensación tiene una de las cosas más características que lo diferencia es la vibración vocal. Y lo otro ya es la sonoridad, la auscultación. Porque la condensación en su auscultación típicamente te da el soplo bronquico, bronquítico o soplo tubario, ¿no? Es el soplo brónquico, clásico. Los crépitos, que suelen ser finos, ¿no? Las neumonías y la edema agudo pulmonar, la pectoriloquia, la broncofonía, la egofonía son característicos de la condensación. Entonces, en la auscultación hay mucho más que ver en la condensación. En cambio, en una atelectasia hay silencio auscultatorio porque está tapado hacia arriba. En el derrame también hay silencio auscultatorio y solamente por encima del derrame hay signos de condensación, ¿no? Se puede ver pectoriloquia, egofonía. Y en el neumotórax también hay silencio auscultatorio. Entonces, la gran diferencia con lo que es la condensación, de voy a encontrar crépito, soplo tubario, pectoriloquia, egofonía, broncofonía, es lo que vamos a encontrar en la condensación. Entonces, vean ustedes esa diferencia. Y no se olviden de las diferencias que hay en lo que respecta a la desviación de la tráquea y del bronquio. Si a mí me dicen desviación contralateral, dos posibilidades, neumotórax o derrame masivo. Pero primero, neumotórax. Pero si me dicen que está
hacia la tráquea del bronquio están desviados hacia la lesión, hacia el mismo lado donde está la lesión, entonces estamos hablando de una atelectasia. Y eso caracteriza a la atelectasia. Entonces, lo que más caracteriza a la atelectasia, ¿qué será? La desviación de la tráquea. La desviación de la tráquea. Lo que más caracteriza a neumotórax, ¿qué cosa es? Es la hipersonoridad, el timpanismo y sobre todo la desviación contralateral. Pero lo más característico quizás sea el timpanismo. Y no se olviden que lo que más caracteriza la condensación, vibraciones vocales incrementadas y lo que es la auscultación con sus crépitos finos, con su soplo bronquítico. O sea, esos dos son muy característicos de la consolidación. Soplo, bronquítico, brónquico, ¿no? Y los crépitos finos. Ok. Regresamos entonces ahora a ver los exámenes auxiliares. Entonces, lo que es ya... Hemos visto alguna parte en la básica, nos va a ayudar mucho lo que hemos visto en parte en básica, pero los exámenes auxiliares tenemos que ver la utilidad para el diagnóstico que nos van a dar diferentes exámenes auxiliares y la precisión. El primero de ellos, en lo que es la insuficiencia respiratoria, como verán, eso es lo que vamos a revisar también así cuando hagamos la parte nosológica, el análisis de gases arteriales. El análisis de gases arteriales, primero es un procedimiento invasivo, es una punción arterial que generalmente se hace a nivel primero de radial o braquial, ¿no? Básicamente o femoral, ¿no? En cuya posición, como ven ustedes acá, típicamente debe estar a 45 grados. Mucho cuidado, esto no lo preguntan en el país, pero esto lo preguntan en otros sitios, ¿no? Aunque yo sé que muchos hacen a 90 grados, esto es errado. Se debe entrar a 40. ¿Por qué se entra a 45 grados? Porque es la mejor manera de poder coger una arteria. Si ustedes entran a 90 grados, la distancia entre estos dos puntos es menor que la distancia a este nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen más oportunidad de coger la arteria entrando a 45 grados. Y siempre se hace solamente con la punción de un dedo, porque cuando uno usa, usualmente no pone dos dedos, lo cual es un error, generalmente no va a trazar una línea precisa. Un solo dedo sí te puede, ¿no? Te puede dar espacialmente la idea de una línea donde está la arteria y tú lo haces a 5 milímetros del pulpejo de tu dedo. Entonces con el bisel siempre hacia arriba, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso. Un FIO2 estable, por lo menos, se va a mantener de esta manera estable la muestra si después de realizado hasta 10 minutos de realizado el muestreo. ¿Por qué es importante eliminar todas las burbujas de aire? Porque el aire puede modificar, ¿no? Una cantidad de aire en la muestra puede aumentar hasta en 11 milímetros el oxígeno y darte una falsa lectura. Entonces, es importantísimo poder eliminar todas las burbujas de aire, ¿ok? Incluso si es mantenido en frío. Entonces, eso es fundamental. Una muestra de gases arteriales puede almacenarse en agua helada hasta por 1 hora y eso es clásico, ¿no? Siempre se recomienda su transporte incluso sobre hielo para detener el proceso biológico en los leucocitos, el metabolismo leucocitario, que puede incrementar el CO2 y disminuir el pH. Entonces, más de 20 minutos, ¿no? Generalmente va a haber un incremento ostensible del CO2 y una disminución del pH si es que no se ha mantenido esa muestra refrigerada, ¿ok? Por lo menos a 4 grados. Entonces, ese es lo ideal dentro del proceso. El análisis de gases arteriales entonces va a obtener como valores fundamentales el pH, el PCO2, el PO2 y el bicarbonato. Estos son los valores fundamentales. Necesitamos siempre conocer el FIO2 al cual fue tomada la muestra. Eso es básico para poder hallar la relación del PO2 sobre su FIO2, la relación PAFI. Ya sabemos que menor de 300, menor igual a 300, esto es compatible con severa injuria pulmonar con distrés respiratorio. Entonces, los valores de pH que van entre 7.35 y 7.45, como dicen, esto no es negociable. Generalmente, para el medio interno, lo más importante es mantener el pH. Todos los procesos son pH dependientes y, por lo tanto, lo primero que sacrifica el organismo en su compensación es justamente poder compensar el pH y acercarlo a este nivel, al mínimo, ¿ok? Lo más cercano posible. Por eso es que cuando se habla de compensación, fundamentalmente se mira el pH y se dice está compensado, está dentro del pH normal, a pesar de que la alteración no ha sido corregida. Es diferente la corrección. La compensación tiene que ver con poder alcanzar el pH. Entonces, yo tengo una acidosis metabólica. ¿Qué cosa es lo que he perdido? He perdido bicarbonato, sea por pérdida o sea por consumo como buffer. Entonces el bicarbonato bajo. El CO2 bajará compensatoriamente. Entonces, y tiene que bajar en una relación, ¿no es cierto? ¿No? Tiene que bajar en una relación 1.3 a 1, pero esta compensación es para ver si hay trastorno doble o no. No tiene que ver con no tiene que ver con que el proceso esté compensado. O sea, en la fase de compensación va a caer el CO2. Si mi CO2 cae más de lo normal, eso será trastorno doble. Se entiende, ¿no? De esa manera. Pero ¿cuándo diré que la alteración está compensada? Cuando ha logrado colocar el pH dentro del rango normal. O sea, por eso que lo primero que uno hace cuando uno ve un AGA y evalúa el medio interno, lo primero que uno hace es mirar el pH. O sea, en la evaluación de los trastornos ácido-base, ¿no es cierto? Que es importante. Esto es parte de nefro, pero parte también del sistema respiratorio. Entonces uno lo primero que hace por eso es mirar el pH. Pero vamos a la parte respiratoria pura. Entonces, ¿qué voy a mirar? El PO2 y el PCO2. El PO2, que su rango es entre 80 y 100, 85 y 95 es lo usual. Y el PCO2, que suele estar entre 35 y 48 en mujeres y 32 y 45 en varones. Rango más o menos es promedio 35 a 45. Y esto es importante, ¿no es cierto? Por encima de 45, eso se va a llamar hipercarbia. Y eso es sinónimo de decir insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ok? Con hipoxemia. Toda insuficiencia respiratoria tipo 2 tendrá hipoxemia, pero todo está con menos de 60 de PO2, hasta hipóxico. Entonces eso ya no es una ira2 pura, sería mixta. Ahora lo vamos a ver en el cuadro. Mientras que el PO2, obviamente, como decíamos, puede estar el paciente hipoxémico, ¿no? Entre 85 y 60, y puede estar hipóxico cuando está por debajo de 60. Ok. El bicarbonato, que es fundamental, y como sabemos todo esto más que para el cálculo del trastorno ácido-base. Y el exceso de déficit de base, que es lo necesario, básicamente el exceso numérico o déficit para poder mantener la desviación del pH. Entonces me va a decir cuánto necesito, ¿no? Exceso de déficit de base para poder mantener el pH en su rango normal. Y entonces así obtenemos que un PO2 que está por debajo de 60, lo más probable es que sea, esto es hipoxia.
Este es hipóxico. Hipóxico, ¿y cómo debería estar para que sea tipo 1? Es un hipóxico normocápnico. Normocápnico o incluso hipocápnico, pero no puede estar hipercápnico, ¿ok? Entonces, con el CO2 debajo de 45. Tiene que estar por debajo de 45. Podría estar en menos, incluso hipocápnico, pero no hipercápnico. Entonces, este es hipóxico, la IRA 1 clásica. Entonces, la IRA 1 clásica es de esa manera. Mientras que la IRA 2 o ventilatoria, aquí voy a tener lo que es lo que marca. Lo que marca fundamentalmente es la hipercapnia. Entonces, el paciente va a tener hipercapnia. Y esta hipercapnia, que es el incremento del CO2, siempre tiene que estar, va a ir de la mano de una disminución del oxígeno, pero en rango de hipoxemia, no de hipoxia, hipoxémica. ¿Por qué? Porque está entre 60 y 80, lo que usualmente se dice, entre 60 y 85, aceptado también, ¿ok? Entonces, este es lo característico, ventilatorio puro. ¿Qué pasa si el paciente tiene un PO2 menor de 60 y tiene un PCO2 mayor de 45? Entonces, problemas, ¿no es cierto? Ojo que acá en los oxigenatorios menor igual, ¿ah? Menor igual. Problemas, porque tengo el PO2 hipóxico y tengo hipercarbia. Entonces, si ahí me dicen que el paciente está hipóxico hipercárbico, tiene hipóxico de 1 y tiene hipercárbico de 2. Este es un mixto. Entonces, esta es una insuficiencia respiratoria mixta. Entonces, tener en cuenta eso, básicamente, ¿ok? Los mixtos, generalmente, ¿quiénes son? Son los pacientes que, ¿no? Los que se recuperan de paro cardiorrespiratorio. Recuerden, aquellos que se recuperan de paro cardiorrespiratorio van a tener generalmente un patrón de este tipo, mixto, o sea, con retención de CO2 e hipoxia, generalmente es el patrón más característico. También los pacientes, y sobre todo, lo más frecuente, los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, o sea, los hipóxicos crónicos, pacientes hipoxémicos o hipóxicos crónicos que se descompensan, ¿no? Y suelen tener ya retención de CO2. Estos generalmente los que tienen insuficiencia respiratoria crónica suelen ser típicamente hipercárbicos crónicos. Entonces, estos precipitan más la hipoxia y en ese momento se van a comportar como mixtos. Ojo, los posoperatorios, generalmente todo trastorno oxigenatorio posoperatorio, lo más característico es que sea oxigenatorio. Mira, doctor, yo tenía un paciente que tenía hipercarbia posoperatoria, claro, pero son cirugías generalmente de tórax que pueden comprometer la función neuromuscular, que es algo muy específico. Pero en general, todo posoperatorio tiende a producir atelectasias. Y estas atelectasias, por lo general, lo que van a producir es hipoxia. Entonces, toda insuficiencia respiratoria asociada a producción de atelectasias se denomina TES. Y todo aquel que haga hipoxia, generalmente es una hipoxia muy severa, esta puede ser hipoxémica nomás, pero esta puede ser muy severa, generalmente está por debajo de 40 de PO2, ¿ok? Y asociado a hipoperfusión. Si es asociado a hipoperfusión, eso es característico del shock. O sea, lo que se llama la insuficiencia respiratoria tipo 4 es netamente shock. Veamos ahora entonces las pruebas funcionales, que ya hemos hablado algo de esto, pero ya va para lo que es la parte diagnóstica. Entonces, en la parte diagnóstica, siempre recordar que en las pruebas funcionales, nosotros una espirometría, ¿esto cómo se llama? La espirometría simple. La espirometría simple es parte del proceso de la prueba espirométrica. Pero esta prueba espirométrica, recordar que la espirometría simple es la primera etapa, la segunda etapa es la espirometría forzada. Entonces, lo primero que vamos a medir acá es el volumen tidal, ¿no? El volumen tidal o volumen de aire corriente. Volumen de aire corriente o volumen tidal. Este suele ser 500 mililitros, aproximadamente rango que puede ir entre 5 y 10 mililitros por kilo, lo más usual 6 a 8, ¿ok? Este es lo característico, ¿ok? Si yo tomo a este paciente, esta es la inspiración y expiración regular. Si yo lo obligo a hacer una inspiración forzada, voy a introducir lo que se llama el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria que suele llegar hasta 2.500 de volumen. Hasta 2.500 de volumen, ¿ok? Entonces, acuérdense que los volúmenes, la suma de volúmenes hacen una capacidad, ¿ok? Entonces, si yo sumo, esta es la inspiración normal y expiración. Este es el volumen de aire corriente, que uno siempre está respirando en este momento. Yo les digo, tomen aire profundo, inspiran todo lo que pueden adicionalmente. Si yo sumo el volumen de reserva inspiratorio, ¿no es cierto? Volumen de reserva inspiratorio, lo sumo la inspiración normal del volumen tidal, o sea, estamos hablando que le sumo el volumen tidal, ¿no es cierto? Le sumo el volumen tidal, entonces la suma de estos dos me va a dar la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la suma de ambas inspiraciones, de ambos volúmenes. Volumen tidal, que mide inspiración, expiración, pero no, el volumen es la inspiración, y el volumen de reserva inspiratoria. En la espirometría simple también puedo provocar la expiración forzada. Y al provocar la expiración forzada voy a tener lo que se llama el volumen de reserva expiratorio. Estos tres son los tres únicos volúmenes que yo puedo medir en una espirometría. Es decir, el volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal o volumen de aire corriente más el volumen de reserva expiratorio. Estos tres, que son los tres únicos volúmenes que yo puedo medir en la espirometría, estos tres se van a llamar entonces capacidad vital. ¿Ok? Esta es la capacidad vital. Entonces yo mido la capacidad vital. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo medir la capacidad pulmonar total? Tendría que medir todo, porque cuando yo he movilizado estos tres volúmenes y los boto los tres, o sea, en mi pulmón se quedó sin aire, no, siempre se queda con un colchón de aire final. Y lo que no puedo movilizar, eso se llama volumen residual.
Eso se llama volumen residual, que suele ser alrededor de 1100 a 1200 promedio, puede llegar hasta 1500, ¿ok? Porque el volumen de reserva respiratorio, recuerden que es alrededor de promedio 1500. Este era 2500, 500 y este es 1200. Este volumen residual no vamos a ponerlo en otro color, no lo puedo medir por espirometría. No lo puedo medir por espirometría. ¿Quién me mide esto? Pregunta examen, me lo mide, ¿no? Las pruebas de difusión de gases inertes, helio, la prueba de difusión de helio, gases inertes o la plestimografía corporal, la plestimografía. Puede medirme el volumen residual. Funcionalmente yo puedo inferir que un volumen residual está comprometido, pero sin medir su volumen. Y eso lo hace la prueba de difusión de monóxido. El DLCO sí me va a medir la capacidad, ¿no? Pero no me va a medir el volumen en forma certera. No me va a decir cuánto tiene volumen, sino simplemente me va a decir que la capacidad está disminuida y me puede diagnosticar precozmente un EPID, por ejemplo. Y eso lo hemos visto ya hace un momento. Entonces, volumen residual por difusión de helio y plestimografía. Esto no lo puedo medir. Entonces pregunta siempre, ¿no? ¿Qué no puede medir la espirometría? El volumen residual. Y como el volumen residual es parte, se necesita, porque a estos tres le tendrías que sumar, o sea, la capacidad, tienes que sumarle el volumen residual para que te dé la capacidad pulmonar total, entonces no puedes medir por espirometría el volumen residual, la capacidad pulmonar total tampoco, porque no tienes el valor de volumen residual, porque no te permite esta espirometría medirlo, ¿ok? Y como no te permite este volumen residual, entonces tampoco puedo medir la capacidad funcional residual. Esta capacidad funcional residual es la suma del volumen residual con volumen de reserva respiratorio. Es todo lo que queda después, ¿no? Todo lo que es lo que hay después de expirar normalmente. Cuando uno expira normalmente, ya, voto, ¿no? Es una expiración normal, sin esfuerzo. ¿Qué es lo que queda? Queda la capacidad funcional residual. O sea, queda el volumen de reserva respiratorio, este es el volumen de reserva respiratorio, más el volumen residual. Pero esto tampoco lo puedo medir. ¿Por qué? No lo puedo medir porque no tengo el volumen residual. Capacidad funcional residual. Esto es lo que no puede medir mi espirometría. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, visto de esa manera. Entonces, nuevamente, volumen de aire corriente o tidal. Ajá, mi volumen de aire corriente o tidal. ¿No? Mi espirometría simple. De ahí, mi volumen de reacción inspiratoria. Tome todo el aire que pueda. Perfecto. Ok, 2500 le metiste. Bota todo el aire que pueda. Perfecto. Bota. Y entonces, ese es el volumen de reserva expiratorio. Entonces, uno dice, ahí están las curvas. Ahí están las curvas. Y ahí está, ¿no es cierto? Entonces, volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva respiratorio y este es el volumen tidal o volumen de aire corriente. Y acá tenemos el volumen residual, dilución de helio y lo que hemos dicho hace un momento, capacidad vital, capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional. ¿Ok? Este es lo que no puedes medir. Entonces lo que no puedes medir es la capacidad pulmonar, la capacidad residual funcional y el volumen residual, porque para medir estos dos necesitas volumen residual que no se hace por espirometría, sino por dilución de helio o plestimografía. Pero entonces yo, la segunda parte de una espirometría siempre es la espirometría forzada. Si no está mal hecha la espirometría forzada, me va a producir, yo vengo respirando normal, vengo haciendo mi ventilación, ¿no? Normal. Y de pronto le digo, toma todo el aire que puedas, aguanta. O sea, ¿qué cosa metió acá? Si lo pusiéramos así, el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Metió todo el volumen de reserva inspiratorio y le digo, aguanta, aguanta, y ahorita expira todo lo que tengas. Entonces vas a botar volumen de reserva inspiratorio, vas a botar volumen tidal y vas a botar tu volumen de reserva respiratorio, todo, pero frente al tiempo, en forma funcional, forzadamente. Entonces, en el primer segundo, mides cuánto volumen, eso se llama el BEF/1. También, o los gringos le llaman el FEP/1, es lo mismo. Y debe ser siempre, debes poder botar más del 80% de todo el volumen. ¿Ok? De todo el volumen. Todo el volumen expirado, más del 80% debe poder ser botado en el primer segundo. ¿Ok? En el primer segundo. Y generalmente cuando terminas de botar, has botado ya la capacidad vital forzada. ¿Ok? La capacidad vital forzada. Tú puedes hacer otros cálculos acá. Y por ejemplo, podrías medir, ¿no? Después ya no, en todo el volumen expirado, medir lo que está en el primer cuartil, el 25%, y entre el tercer y cuarto cuartil, que es el 75%. Y entonces mides, ¿no? El flujo expiratorio 25-75 o flujo mesoexpiratorio. Este flujo mesoexpiratorio es importante. ¿Por qué? Porque me mide justamente la capacidad de lo que es la vía respiratoria más pequeña, menor de 2 milímetros. Y esta medida, ¿no? de volumen mesoexpiratorio, ¿no? Generalmente es normal cuando uno puede expirar alrededor en ese tiempo del 60%. Cuando esto está disminuido, generalmente se relaciona precozmente a problemas obstructivos. Es una manera precoz de diagnosticar problemas obstructivos. Entonces así tenemos nosotros que este flujo, ¿no? Flujo mesoexpiratorio, 75-25, flujo mesoexpiratorio, que ya hemos dicho que generalmente está muy disminuido, normalmente alrededor de 60, menos de 65%, es muy disminuido. ¿Okay? Esto de acá, para poder hacer patrones obstructivos, miren lo interesante. Uno diría, su BEF/1 menor de 80, suficiente, está disminuido en el patrón obstructivo. Claro que sí, siempre va a estar ya, está disminuido. La capacidad vital forzada puede estar normal o ligeramente disminuida, también está ligeramente disminuida. Todo eso me hace decir patrón obstructivo, no, porque el restrictivo también podría tener disminuido el BEF/1. Entonces, ¿cómo hago la diferenciación? La relación, y ahí la clave es esta relación, BEF/1 sobre capacidad vital forzada. Esto es lo mismo que, ¿no? Ya saben que están BEF/1, y es bueno verlo de las dos maneras, porque lo han preguntado de las dos maneras. BEF/1 sobre capacidad vital forzada, será FEP o sea por, o sea, se ha puesto en inglés o en castellano. Entonces, esto de acá, llamado también índice de Tifenot, suele estar disminuido por debajo de, incluso menos que esto, generalmente se dice por debajo del 70%,
Y esto es clave para decir esto es obstructivo, patrón obstructivo. Porque el BEPS1 solo no es suficiente, ¿no? Va a perder, ¿no?, su especificidad respecto a los patrones, ¿no?, restrictivos parenquimatosos, algunos que tienen el BEPS1 disminuido. Entonces, ¿cómo será en el restrictivo? Vamos a hacerlo en otro color. En el restrictivo, característicamente en el restrictivo, relación de tifenol BEPS1, capacidad vital forzada, va a estar normal aumentado. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces, siempre en esta relación BEPS1, capacidad vital forzada, está la diferencia entre el obstructivo y el restrictivo. El restrictivo siempre va a ser normal o incrementado. Y en todos los obstructivos, siempre va a estar disminuido. ¿Ok? Siempre va a estar disminuido. Entonces, esa es la gran diferencia, patrón obstructivo y restrictivo. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Vamos ahora a la última parte de acá y vamos a explicar ahorita en el croma. Vamos entonces a ver acá en la radiología torácica, vamos a entrar a la parte de radiología, que es sencilla, ¿no? Recién están poniendo imágenes, así que vamos a la parte básica. Siempre entender una placa de tórax fundamentalmente es póstero-anterior, ¿ok? Es póstero-anterior. Característicamente el área sucia, se así llamada más en pediatría, son los ilios, estas son las zonas iliares y las zonas parailiares, ¿ok? Las zonas parailiares, donde todo se ve en tono oscuro, básicamente con un jaspeado ligeramente, ¿no?, de lo que es. ¿Qué es lo que se suele ver acá? ¿Por qué no se ve totalmente negro? Por las estructuras vasculares, Los bordes clásicos, recordad que el borde derecho siempre va a ser aurícula derecha. Este es aurícula derecha, este es cava superior. Cava superior, aurícula derecha. El tronco de la pulmonar derecha tiene esta característica, como ven ustedes acá, como si fuera una cabeza de caracol con sus dos antenas, cabeza de caracol clásico. Mientras que el borde izquierdo, recordando siempre que ahí está el ventrículo izquierdo. Doctor, ¿y dónde está el ventrículo derecho? Sobre el diafragma. Y acá está el ventrículo izquierdo, acá está la aurícula izquierda, recordar el arco aórtico y sobre todo el tronco de la pulmonar, ¿ok? Entonces, la columna de aire en la tráquea suele llegar hasta la cuarta vértebra, hasta el cuarto espacio, aproximadamente a este nivel. Eso es característico. Siempre viendo o dibujando el borde, ¿no es cierto? El borde característico, no se olviden, miren el botón aórtico o callado aórtico, que puede estar calcificado. Generalmente a partir de los 65 años tiende a aparecer calcificado, ¿ok? La arteria pulmonar principal, ahí viene la segunda curva, arteria pulmonar principal, es cuando ya el cruce, la unión de las dos grandes arterias pulmonares, y la aurícula y ventrículo izquierdo. Siempre, ¿no?, la fase grasa, y acá es una fase grasa característica. Miren ustedes, siempre se ve. ¿Dónde se ve la grasa? En el lado izquierdo, ahí justo en el ángulo cardiofrénico izquierdo. Mientras que acá lo que vemos fundamentalmente es la aurícula izquierda. Si esto estuviera bombado, aurícula derecha, crecimiento de aurícula derecha. Crecimiento de aurícula derecha, este es aurícula derecha. Ventrículo está sobre el diafragma. Ok, entonces vamos a ver radiología. Y entonces, en la radiología es uno de los exámenes auxiliares más importantes y tenemos patrones que tenemos que ir explicando ahí. Entonces, tenemos primero el patrón alveolar, el patrón quizás más buscado, ¿no?, más característico, ¿no?, donde uno ve consolidaciones algodonosas localizadas, muy localizadas, ¿ok? Generalmente el patrón alveolar está en un solo lóbulo segmento, ¿ya? Entonces, tiene broncograma aéreo, o sea, se suele ver en el interior, ¿no?, en el interior de la consolidación de tipo algodonosa, una columna de aire. Eso se llama broncograma aéreo. ¿Qué significa? Que está respetando, por lo menos, hasta el conducto alveolar. O sea, generalmente la secreción, lo que está consolidándose, está a nivel netamente de alveolo o saco alveolar, netamente saco alveolar, ¿ok? Entonces son consolidaciones básicamente donde lo que está, fundamentalmente está a nivel de saco, sin comprometer la vía aérea, bronquio, ni bronquiolo, ni conducto alveolar. Entonces el broncograma aéreo es evidencia de eso. ¿Okay? Es típicamente lobar o segmentario, o sea, no está distribuido en ambos pulmones, ¿ok? Eso a diferencia de la bronconeumonía. La bronconeumonía, la distribución es en multisegmentario lobar, ¿no? Y puede estar en ambos pulmones. Esa es la diferencia con la bronconeumonía, donde la infección fundamentalmente está en el bronquio con compromiso del alveolo. Acá es diferente, en el patrón alveolar generalmente el compromiso está a nivel del alveolo. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Agua, edema agudo pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, característico, ¿no? El distrés respiratorio, ¿no? La neumonía lobar, ¿no? La neumonía localizada. El signo de la silueta es característico porque al ver esta consolidación, cuando uno tiene una consolidación, una imagen paralela al corazón que tiene la misma densidad, va a borrar el borde de ambos y no se va a poder ver diferenciación. Lo vamos a ver en un patrón después. Entonces, este es el patrón típicamente alveolar. De ahí tenemos el patrón nodular. Los patrones nodulares, característicos, por ejemplo, de las neumoconiosis, de algunas neoplasias, la metástasis, son patrones, ¿no?, de este tipo, ¿no? Patrones nodulares, pueden ser múltiples, pueden ser únicos, ¿ok? Único, múltiples. Los únicos, recuerden que cuando es menor o igual a 30 milímetros, eso se llama nódulo pulmonar solitario, si es único. ¿Ok? O puede ser múltiples, multinodular. No, generalmente son opacidades redondeadas menores a 6 centímetros, si no ya es una masa, ¿no? Es una masa si supera los 6 centímetros. Entonces, tener eso en cuenta, patrón nodular, puede ser multinodular. Miren que los patrones nodulares pueden ser también producidos por efectos de enfermedades con depósito ¿no? Como la neumoconiosis. Clásicamente los patrones nodulares se pueden ver en neumoconiosis también, ¿no? Se ven generalmente bilaterales y difusos, apicales en silicosis, basales en asbestosis y parailiares en antracosis, por ejemplo, ¿no? Antracosis, silicosis y asbestosis. Así más o menos es, ¿ok?
De ahí tenemos el patrón intersticial, del cual ahora vemos muchas variantes, ¿no? El patrón intersticial como vidrio esmerilado, como característicamente vidrio deslustrado, como patrones intersticiales pueden ser localizados o difusos, como este de acá, ¿no? Un patrón intersticial es lo que básicamente es un aumento del tracto broncovascular. Recuerden que todo el tracto broncovascular se incrementa y se puede ver característicamente. Inicialmente se puede ver como líneas de Kerley, ¿no? Líneas de Kerley. Pueden ser líneas de Kerley. Las líneas de Kerley es el inicio de los patrones intersticiales. Se suelen ver apicalmente las líneas, ¿no? Las líneas B de Kerley o las líneas A de Kerley. ¿Okay? Que son más gruesas y más pequeñas o más largas y más delgadas a nivel del ápice. Las líneas de Kerley, característicamente del edema o del engrosamiento, que puede ser agudo o puede ser progresivamente crónico, de lo que es el engrosamiento peribronquial. Entonces, la lesión inicial se llama línea de Kerley, ¿ok? Ocasionalmente también se puede ver esto en atelectasias, pero más raro, ¿no? Entonces, este es generalmente, por ejemplo, un edema, puede presentarse intersticial, y puede producir después intersticial alveolar la imagen, ¿no? Un proceso inflamatorio, específicamente viral, o inhalación de humo, entonces puede producir estos patrones intersticiales. Y por último, el patrón bronconeumónico, que es un patrón nódulos de límite mal definido. Entonces, áreas alveolares y de compromiso sin broncograma aéreo. No hay en las consolidaciones, no hay broncograma aéreo. Esa es una de las primeras características. No hay broncograma aéreo. Entonces hay coalescencia hacia el interior del alveolo, compromiso bronquial y alveolar, de bronquio y alveolo. Acuérdense que en el patrón, ¿no? Alveolar es solamente compromiso del saco, o sea, los alveolos. ¿Sí? Acá es compromiso del bronquio alveolo y suelen ser generalmente mal definidos, multilobares, multisementarios e incluso bilaterales, ¿no es cierto? La tendencia, puede tener una tendencia a transformarse en patrón alveolar en un momento, pero básicamente comprometen varios segmentos y varios lóbulos. No hay broncograma aéreo. El patrón bronconeumónico tiene que ver con mayor severidad a veces del proceso. Entonces decíamos que la radiología de tórax tiene esa característica donde uno puede ir describiendo, ¿no? Cosas interesantes. Entonces uno ve lo que es la radiología frontal, típica, la póstero anterior, donde el rayo entra por la espalda, ¿no? En inspiración profunda, ¿ok? En inspiración profunda. Y uno puede ver pues, la silueta cardíaca, clásica, central, la línea de columna de aire hasta el cuarto espacio aproximadamente, o no, hasta la cuarta vértebra, se ve la columna de aire a nivel de la tráquea, ¿no? Bien expirada entre 5 y 6 espacios intercostales, bien expirado, las cúpula diafragmática y la imagen vasculares. Recuerden que las imágenes vasculares, no todo lo que uno ve caspeadito acá en realidad son vasos. La imagen vascular del tronco y la pulmonar, miren, con una antena, cabeza y otra antena. ¿Qué es esto? Esto por eso se le suele llamar, ¿no? Cabeza de caracol. Y esa es la pulmonar que se tiene que, ahí la otra pulmonar es hacia arriba, que se tiene que medir, que suele medir entre 16 a 18 milímetros en la mujer y 18 a 20 en el varón. Cuando esto está mayor, se dice, ¿no? Que hay una prominencia del tronco de la pulmonar y eso, por ejemplo, puede ser hipertensión pulmonar, cor pulmonar, tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Entonces, la cabeza de caracol uno lo ve inmediatamente ahí en forma clarísima, ¿no? Capos pulmonares libres, bien expirados. En la lateral uno ve generalmente la silueta cardíaca bien posicionada hacia adelante y las estructuras que se superponen, ¿no? A este nivel, la parte posterior, todo esto es pulmón y uno puede ver ahí, vamos a ver que puede ver masas, puede ver infiltrados a ese nivel, ¿no? Lateral, que uno va a pedir de acuerdo a la sospecha, lateral derecha, lateral izquierda. Entonces los campos pulmonares se van a dividir en tercios, entonces uno dice, ¿no? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior, ¿no? Característico. Entonces uno lo suele dividir en tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior, haciendo una línea entre lo que es el seno costodiafragmático, ¿ok? Seno costodiafragmático derecho. Característicamente esa lo divide en tercios. Y después habíamos visto, ¿no? En la figura, siempre recordar que lo que estamos viendo acá, ¿qué cosa es? Es la aurícula derecha. Entonces, al lado derecho, este borde es la aurícula derecha y parte de la vena inferior, vena cava inferior, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente la aurícula derecha. La aurícula derecha es la que suele hacer signo de la silueta en el lado derecho. ¿Con quién? ¿Con quién hace el signo de la silueta? Recordad siempre con el lóbulo medio. Entonces, el signo de la silueta lo hace con la neumonía o, ¿no? Con la patología del lóbulo medio, ¿ok? Entonces, vena cava superior, ¿no? Arco, lásigos, y vena cava superior, ¿no? Vena cava superior. Mientras que en el lado izquierdo, ahí sí tenemos clarísimo el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho no se ve en el borde y generalmente está sobre el diafragma. Ventrículo derecho, sobre el diafragma, ¿ok? Mientras que acá está en el borde izquierdo, el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y la aurícula izquierda, sobre la arteria pulmonar principal que cruza, ¿no? Y suele hacer este arco, la arteria pulmonar principal, donde podemos ver a veces la prominencia de la arteria pulmonar principal entre estas características. Y el callado aórtico, o botón, llamado también así, botón aórtico. Entonces miren la importancia de una radiografía lateral. En esta radiografía aparentemente hay un patrón broncovascular incrementado y hay una sombra extraña que se ve a este nivel del ilio izquierdo, que podría uno pensar que es una sombra iliar, que puede estar aparentemente, ¿no? En la língula, pero cuando uno pide la lateral se da con la sorpresa de que lo que uno está viendo es una masa posterior. Es una masa posterior, ¿se dan cuenta? Y entonces en la lateral se define, hacen la tomografía y ven ustedes que tiene, ¿no? Una masa posterior a nivel izquierdo. Cuando uno ve una radiografía y tiene, acuérdense que en el tercio superior, no habíamos dividido por tercio, en el tercio superior, cerca al ápice, uno ve una imagen redondeada, pero justamente están las estructuras óseas, ¿no? Que se entrecruzan. Acá tenemos la clavícula, acá tenemos la primera costilla,
que generalmente se calcifica todo el arco costal y termina dando imágenes sospechosas, pero no bien definidas. Miren la diferencia con esta. Entonces dicen, no, acá hay algo, pareciera que hubiera algo. ¿Cómo hago para poder ver esto? Si es un nódulo, es una masa, ¿qué cosa es a este nivel? ¿Cómo puedo hacer para poder ver básicamente los vértices o ápices? Entonces se pide una radiografía lordótica. Esta es una radiografía posterior anterior. Pedimos una lordótica con la idea de sacar las estructuras óseas, movilizarlas y dejar libre el ápice. Entonces al paciente se le pide que haga, ¿no?, una posición recumbeta anterior, o sea, inclinación hacia anterior, y el rayo paralelo. Entonces el rayo va a entrar por los ápices y se va a ver esta imagen. Entonces la lordótica, en ese momento el paciente está echado hacia adelante y el rayo va paralelo. Vean ustedes cómo se ha sacado las costillas y queda los ápices libres y no hay ninguna, ¿no? Lo que se veía como una imagen ya no existe. Y esa es la lordótica. Pregunta, ¿cuál es la incidencia para poder apreciar radiológicamente los ápices o los vértices? La placa lordótica. Ante una sospecha, por ejemplo, de una nodulación, un infiltrado apical, una caverna en el ápice, un tumor de Pancoast, aunque ese es más grosero, uno tiene que pedir una radiografía lordótica de pulmones. Y entonces le han puesto un catéter central y sospechamos que podría tener un neumotórax. Y entonces vamos y vemos y decimos, miren, acá pareciera que hay una columna de aire. ¿Qué tienes que hacer? Tomarle la placa, que normalmente es inspirada, porque acuérdense que cuando toman una placa radiográfica posterior anterior, el paciente es en inspiración máxima, y le dices, no, más bien vas a hacer una placa expirada máxima. Entonces, en expiración. La radiografía expirada es para poder ver neumotórax mínimos. Y entonces la expiras y mírenme, ahí está la línea de la pleura. Y acá hay un aire. Neumotórax. Radiografía de tórax expirada. El signo de la silueta, habíamos dicho que dos estructuras de igual densidad en radiología borran el borde o la interfaz entre ellos. Y entonces, si yo tengo, ¿qué cosa tengo yo en el lado derecho del corazón en la base? ¿No? De la silueta cardíaca tengo la aurícula derecha, ¿no? Yo tengo la aurícula derecha que está colindante ¿a quién? Al lóbulo medio. Y entonces tengo que tener el lóbulo medio, miren, no veo el borde. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente ese infiltrado está en el lóbulo medio. Paralelo al corazón, por eso es que no se observa la interfaz. Esto se llama signo de la silueta. En este lado generalmente está a este nivel. Signo de la silueta, en el lado izquierdo generalmente es en la língula y acá en el lóbulo medio. Entonces, si me dicen, ¿dónde está la neumonía? En el lóbulo medio. Y si no veo signo de la silueta, la tendré acá. Esto que veo acá, pues, si no tuviera signo de la silueta y viera la interfase, lo voy a tener hacia atrás. ¿No? Entonces el lóbulo inferior no hace signo de la silueta. Es ahí clarísimo. Ok. En COVID siempre, esto ya es clásico, aunque no lo han preguntado hasta ahora, pero hay que estar preparados. Las lesiones compatibles sugestivas de COVID, la opacidad focal, característica, como vemos acá, miren, ¿no?, la flechita, la opacidad, la tenue opacidad focal, ¿no?, lo que es ya más basal, pero generalmente recuerden que las lesiones en COVID son típicamente periféricas, el patrón intersticial, que ¿no?, también no es infrecuente, que están las líneas como líneas clásicas de Kerley, y el patrón alveolo intersticial focal difuso, combinación de ambos. Entonces podemos tener lesiones, como decíamos, de este tipo, y esta es miren las opacidades focales, ¿ve? Ahí están las opacidades focales, opacidad focal periférica, sospechosa de COVID, ¿no? Ojo que lo que define más es básicamente la tomografía, no es la radiología, pero la radiología es importante. Un patrón intersticial, por ejemplo, ¿no?, un patrón intersticial localizado o un patrón intersticial difuso. Miren cómo está, ¿no?, el patrón lineal, cruzado, patrón intersticial difuso. En ambos campos, más en el lado derecho. La tomografía sin contraste, como hoy en día también llama tomografía computarizada de alta resolución, el TACAR. Entonces, el TACAR es importante, especialmente en el diagnóstico de esta patología. Entonces, vamos a ver opacidades en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, en múltiples lóbulos, distribución subpleural periférica, engrosamiento septal, engrosamiento bronquial y a veces consolidaciones. Y cuando es más tardío, lo que se llama pavimento loco. El pavimento loco, ¿no? Medio, ¿no?, como esos empedrados así medio raros, ¿no? Esos empedrados, pavimento loco. Ok. Entonces, vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, característico, veamos, a ver. Veamos, típico, miren. Vidrio deslustrado, periférico, subpleural. Este es subpleural, característico y periférico, ¿no es cierto? Esto es COVID. Como, acuérdense que cuando es muy sugestivo tenemos el CORRATS, ¿no? El CORRATS, ¿no?, 4, el CORRATS 5, ¿no es cierto? Porque el 6 ya es cuando tiene prueba positiva para COVID. Entonces, este es de alta sospecha. CORRATS 4, CORRATS 5. Este es mucho más, ¿no? Este es pavimento, casi pavimento loco. Miren la forma que tiene, ¿ve? Subpleural periférico, característico. CORRATS 5.